Bienvenidos a la tercera sesión de nuestro curso básico en Vigilancia Tecnológica. Esta sesión estará enfocada en el tema de vigilancia comercial. Explicaremos de manera general la metodología para realizar un estudio con este enfoque y de igual manera revisaremos las diferentes fuentes de información que podemos consultar. Iniciemos entonces mirando qué es realmente la vigilancia comercial. Bueno, la vigilancia comercial es un proceso organizado y sistemático de búsqueda de información que tiene como objetivo principal el análisis del mercado y todo lo que éste abarca, es decir, los clientes, los proveedores, las tendencias de consumo, los segmentos de mercado, los precios, entre otra información. También podemos afirmar que la vigilancia comercial se entiende como la actividad que se dedica a identificar innovaciones, evoluciones y novedades disponibles en el mundo, tanto en procesos como en productos, con el fin de identificar oportunidades y amenazas que incidan en el futuro de una organización. Además, es considerada una práctica organizada de observación del entorno y tratamiento adecuado de la información recogida que es suficiente para ofrecer resultados visibles a cualquier empresa. En la actualidad sabemos que la innovación es una actitud y actividad obligada para cualquier organización, ya sea que gestione conocimiento, ya sea que gestione la parte comercial, una universidad, una empresa o un centro de investigación. Para innovar, a las organizaciones no les basta con su propia experiencia y es que gracias a la información diversa y extraordinariamente abundante que existe actualmente, donde se encuentran las ideas para desarrollar nuevas teorías, nuevos productos o servicios, o también poder conseguir mejoras en cualquier proceso relacionado con los sistemas productivos. Y es ahí donde la vigilancia comercial se convierte en una herramienta necesaria para adoptar. Todas las organizaciones deben considerar la innovación como una parte fundamental de sus actividades para elevar su competitividad, tanto a nivel individual como de los sectores en los que éstas se componen, lo que incrementa las posibilidades de asegurar mayor sostenibilidad socioeconómica. Es por esto que como parte de las actividades de los actores que promueven tanto la innovación, ya sea por parte del gobierno o por parte de actores privados e independientes, es necesario incorporar como parte de la cultura de la innovación la vigilancia comercial. Ya que tenemos presente la importancia de la vigilancia comercial, podríamos definir que ésta se enfoca a hacer un seguimiento a mercados nacionales, internacionales y a mercados objetivos con sus características propias. En pocas palabras, podríamos decir que la vigilancia comercial se enfoca principalmente en identificar nuevas oportunidades de negocio, nuevas necesidades de la clientela actual o potencial, nuevos productos de proveedores, mercados, mano de obra, entre otras. La que representa a su vez una actividad sistemática que puede contribuir con el proceso de innovación de una organización como lo hemos visto anteriormente. Por nombrar algunas de las necesidades que podríamos cubrir a través de un estudio de vigilancia comercial, se destaca el entender el comportamiento de los consumidores. También podríamos generar ideas para nuestra organización. De igual manera, podríamos identificar nuevos ejes de desarrollo o nuevos clientes, vigilar el sector en el que actualmente nos movemos y los segmentos de nuestro mercado actual, buscar oportunidades de desarrollo. Podríamos conocer a profundidad las tendencias del mercado y cómo practicarlas. Y de igual manera podríamos detectar oportunidades en nuevos mercados, pueden ser ya a nivel local o al nivel internacional. Antes de proceder a realizar un estudio de vigilancia comercial, tenemos que responder las siguientes preguntas. ¿Realmente cuál es el objetivo de nuestro estudio? Para llegar a ese objetivo, ¿qué debemos vigilar? ¿Qué información necesitamos buscar? ¿Tenemos claro dónde podemos localizar esta información? ¿Cuánto tiempo voy a invertir? ¿Qué personal? ¿Y cómo vamos a comunicar los resultados que vamos a obtener a través del estudio de vigilancia comercial? Toda esta información debe ser consignada en el formato de ficha de vigilancia que revisamos la sesión pasada.
Ahora bien, debemos tener claro que desde el punto de vista conceptual, tanto la vigilancia comercial como la vigilancia tecnológica, como la vigilancia competitiva o la del entorno, cuentan con metodologías similares que permiten adelantar su desarrollo. Es por esto que a continuación vamos a revisar las etapas o pasos que debemos desarrollar durante un estudio de vigilancia comercial. Como se evidencia en la gráfica, podemos dividir la metodología en dos grandes momentos. El primero es la obtención de la información, donde vamos a definir nuestros objetivos y vamos a identificar las fuentes de información que necesitamos y cómo vamos a recoger esta información. Y en el segundo momento, que es el tratamiento de la información recolectada, vamos a analizar la información, a tratarla y a proyectarla y comunicarla. Dentro de las acciones que tenemos para realizar durante el proceso de vigilancia comercial, podemos destacar, primero, que debemos identificar las necesidades u oportunidades que vamos a lograr. Segundo, identificar cuál es el alcance real de nuestro estudio. Tercero, tenemos que diligenciar la ficha técnica o la ficha de vigilancia, que es la que venimos manejando, donde vamos a colocar nuestras palabras claves, nuestras fuentes de información, el tiempo de dedicación y demás. De igual manera, podemos realizar una microcultura, que es como una caracterización sobre el tema que vamos a manejar. Aunque contemos con expertos en el tema, muchas veces los vigías o las personas que van a realizar la búsqueda de información necesitan una caracterización o introducción más profunda al tema. Vamos a proceder también a buscar la información y a analizarla, y con base en esa información que analicemos y tratemos, vamos a elaborar las conclusiones y recomendaciones y el informe final. A continuación, entonces, vamos a profundizar un poco más en cada una de estas etapas. Para iniciar el proceso de vigilancia comercial, se crea un equipo de trabajo multidisciplinario, formado por miembros de los distintos departamentos de la organización. Esto con el fin de identificar y de definir cuáles son las necesidades de vigilancia comercial que realmente tenemos. Esas necesidades, interrogantes, palabras clave, fuentes de información son las que deben ser consignadas en la ficha de vigilancia. Recordemos que esta ficha de vigilancia, primero que todo, es la guía para el desarrollo de nuestro estudio y segundo, nos permite esquematizar el desarrollo del informe del estudio de vigilancia. Un paso que debemos tener presente antes de iniciar las búsquedas de información sobre algún mercado o algún producto que se maneje en el mercado es la identificación del código arancelario. Este código es el que representa el producto o objeto del estudio en bases de datos comerciales, como lo es en el caso de Trademark. Este código permite extraer información de estadísticas tanto de importación como de exportación y de igual manera nos permite acceder a información sobre los requisitos de acceso a otros mercados, si necesitamos alguna licencia, algún derecho arancelario, algún permiso, certificado y demás. Una vez definidas las necesidades de búsqueda y tengamos identificadas las primeras fuentes de información, la organización debe poner en marcha todos los mecanismos apropiados y necesarios para automatizar la recogida de la información. Es decir, vamos a acceder a fuentes de información externas, vamos a empezar a identificar estudios de mercado, vamos a empezar a identificar artículos en revistas y prensa, porque los temas comerciales también se realizan publicaciones en este tipo de fuentes de información. Siempre que la fuente de información lo permita, es muy recomendable configurar alertas y se programan entonces estas alertas para que nos vayan dando información necesaria sobre un tema que queramos revisar. De igual manera, tenemos que tener presente que no solo existe información externa, que la empresa en este tipo de estudios de vigilancia cuenta con información interna que nos puede ser muy útil, como lo son el caso de los informes de las visitas de los clientes o los contactos que hemos mantenido. Podemos realizar entrevistas, focus groups, donde nos brinden información necesaria para poder continuar con el estudio. De igual manera, tenemos que tener presente que no solo los clientes nos van a dar información, nuestros proveedores también son una fuente importante de información. Si vemos la gráfica que tenemos en la pantalla,
nos presenta la información que encontramos, el análisis y para qué es útil esta información. Entonces, si nosotros vamos a buscar o identificamos empresas por región y empresas líderes en el sector, podemos identificar que se pueden encontrar proveedores, fabricantes, comercializadores con los que se pueden generar de pronto posibles alianzas. Ahora bien, si analizamos las importaciones y las exportaciones, esta información que nos permite identificar países, cómo es la evolución del consumo y de los precios de estas importaciones y exportaciones. Y finalmente, si nosotros tenemos definido cuál es el perfil de un país, cuáles son las tendencias y los requisitos que se necesita para ingresar a este país, pues vamos a poder tener caracterizado un mercado al que posiblemente podríamos ingresar, siempre y cuando analicemos las características de nuestro producto y cumplamos con todo lo que se requiere. Toda esta información que recolectemos entonces es útil ¿para qué? Para identificar competencia, para identificar, como les comentaba, posibles acciones o alianzas que se puedan realizar. Podemos tener también presentes ejemplos de casos de éxito que nos sirva como base para desarrollar nuestras acciones. Podemos identificar mercados y clientes potenciales que nos pueden incrementar el área y el consumo de nuestro producto. Cuando se procede al tratamiento de la información, el personal asignado a esta tarea analiza la información recogida y comprueba la pertinencia y la viabilidad de esta información. Tenemos que tener en cuenta que se buscan información en distintas fuentes de información o bases de datos y que es necesario corroborar y verificar que la información que estamos manejando es la adecuada. Finalmente, tenemos que pasar a construir el estudio de vigilancia comercial, que es donde se condensa toda la información que se recolectó y se analizó, así como las conclusiones y las recomendaciones que se manejaron para el estudio. Tenemos que tener en cuenta que el informe de vigilancia nos va a proyectar el resultado principal de la vigilancia, es decir, si vamos a cubrir el objetivo que teníamos. Se construye con el fin o con el propósito de orientar a la toma de decisiones, es decir, tiene que ser un documento que permita a los directivos de la organización o a la persona que tenga que tomar la decisión contar con las herramientas necesarias para tomar la decisión. Su contenido va a depender mucho de lo que hayamos establecido en nuestra ficha de vigilancia. Y recordemos que este tipo de información o este tipo de informes cuentan con información muy gráfica porque son datos de mercado. Si vemos la presentación o la estructura con la que debe contar un estudio de vigilancia comercial, iniciamos con una presentación donde vamos a hablar un poco o vamos a generar una introducción donde hablamos un poco del tema, definimos los objetivos que se van a manejar en el estudio y la metodología que se utilizó. Seguidamente, recomendamos colocar las conclusiones, porque cuando ustedes leen un informe, cuando leen un documento, lo primero que ustedes buscan son las conclusiones. Y con base en esas conclusiones que haya tenido el estudio, decidimos si sí es interesante o si definitivamente no nos sirve. Es por esto que siempre recomendamos colocar las conclusiones al principio para que la persona que esté leyendo el informe se interese y continúe con su lectura. También tenemos entonces que colocar la información de los resultados en análisis. En este caso van las tablas, las figuras, los análisis de comercio nacional e internacional que encontremos, si identificamos el perfil de algún país, entonces esta información es la que va condensada en esta parte de la estructura. Y finalmente contamos con las referencias bibliográficas, que es muy importante siempre tener referenciadas las fuentes de información que consultamos, porque para el lector del informe puede ser importante hacer contacto o tener en cuenta o profundizar más en la fuente de información que se manejó. Finalmente, ya hablando de la parte de las fuentes de información que podemos acceder principalmente para la información comercial, vamos a presentar a continuación algunas de las bases de datos que podemos utilizar, que son de acceso libre y que nos van a presentar información realmente importante. Primero vamos a hablar de la fuente de datos, fuente de información Agronet. Esta presenta información a nivel nacional. Es una red de información del sector agropecuario que centraliza
y difunde información del sector para apoyar la toma de decisiones. Este es un sistema de información que nos permite identificar datos de producción, ya sea a nivel municipal, departamental y nacional, de un producto en especial que queramos revisar. Es una fuente de datos muy confiable y principalmente muestra datos a nivel local. Entonces, esto cuando queramos identificar la producción de nuestro producto, cuáles son nuestros principales competidores a nivel departamental, entonces esta es una gran fuente de información. Continuando en la línea de la información de producción de algún producto, nos encontramos con la base de datos FAO-STAT, que es la fuente oficial de la FAO, que es una de nuestras organizaciones a nivel mundial que maneja la información agropecuaria. La FAO desempeña un papel vital en la recopilación, procesamiento y difusión a nivel mundial de estadísticas tanto de alimentación como de agricultura, como les comentaba. Entonces, FAO-STAT es la base de datos donde se recopila toda esta información que han recolectado a nivel mundial. Es decir, que así como en Agronet logramos identificar posibles competidores de nuestro producto, a través de FAO-STAT vamos a identificar esos competidores o esos posibles proveedores, pero a nivel mundial. Estas dos bases de datos que hemos visto hasta el momento son de acceso libre y la información nos la presenta lo más actualizada posible. En FAO-STAT, por lo general, la información está con un año, en el año en el que estamos vigentemente, y en la parte de Agronet de pronto sí se demora un poco más mientras que hace la recopilación de la información actual. Otra de las fuentes de información que es una herramienta muy importante para revisar lo que es principalmente importaciones y exportaciones de un producto es Trademap. En esta página nosotros podemos registrarnos y crear un usuario de manera gratis para poder acceder a todo el tipo de información necesaria. En esta fuente de información o en esta base de datos vamos a encontrar estadísticas tanto de importación como de exportación de productos y servicios. También nos va a permitir analizar los países que podrían ser competencia o que podrían ser proveedores de algún producto en especial. Y realmente lo que nos permite es revisar cómo se está manejando el mercado a nivel de importación y exportación, es decir, la balanza comercial. En este momento, esta base de datos nos podría servir para identificar de pronto nuevos mercados internacionales en los que podríamos, de acuerdo al consumo y a la demanda del producto, ingresar con nuestros productos. Otra de las fuentes de información y que hace parte de la misma empresa de Trademap, que fue la base de datos que vimos anteriormente, es conocida como la base de datos StandardMap. En esta base de datos nosotros podemos identificar estándares de protección ambiental, de los derechos laborales, del desarrollo económico y de la seguridad alimentaria y ética empresarial a nivel de los países. Nos permite de pronto entonces identificar perfiles comerciales de compradores, de comerciantes, de organizaciones, de cómo los estándares están afectando este tipo de perfiles. También podemos identificar tendencias y estadísticas por grupos de productos y nos permite intercambiar información, o sea, es decir, recursos y experiencias con otros participantes de la base de datos. Igualmente se puede uno registrar y puede acceder a esta información de manera gratis. Si queremos seguir mirando o si queremos seguir enfocados en el ámbito internacional, contamos con la base de datos de Colombia Trade, o conocida también como ProColombia. Este es el portal de exportaciones y de promoción del comercio exterior de Colombia, es decir, esta base de datos es nacional. Nos permite identificar oportunidades de negocio, de igual manera nos orienta y nos explica el paso a paso de cómo podemos exportar nuestros productos o servicios. Entonces, en general, en esta base de datos, ¿qué podemos identificar? Podemos hacer un análisis de las oportunidades con las que cuenta nuestro producto a nivel mundial.
Podemos analizar o revisar los tratados de libre comercio que estén vigentes actualmente. Podemos también revisar estudios de mercado que se hayan realizado principalmente a países europeos. Y como les comentaba, nos da toda una guía de exportación. Si en algún momento nosotros queremos identificar un país al que consideramos que es un país potencial para poder vender nuestro producto, ellos nos dan un perfil completo de este país, de algunos requisitos que solicitan, de algunas tendencias de consumo que se estén presentando, ya sean en empaques, en horas en las zonas que se consume el producto. Todo esto es una información muy importante a la hora de tomar una decisión de ingresar a un nuevo mercado. Otra de las bases de datos que de pronto es un poco más limitada porque no es de acceso gratis a la información o a toda la información y en la que debemos de pagar por los reportes que se realicen es Euromonitor. Euromonitor Internacional es la empresa o es la base líder mundial en investigación de mercado. Es decir, ellos se encargan de investigar todos los sectores del mercado y sacan constantemente estudios de mercado verídicos con información muy importante para los mercados y para la toma de decisiones. Sus focos principalmente son la investigación de mercados, como les comentaba, y las tendencias de consumo, ya sean las históricas o las proyecciones futuras, ya sea por país, por región, por categoría, por canal o por sector. Ellos realmente tienen toda la información necesaria para poder revisar y analizar el mercado. De igual manera, no solo nos presentan información del mercado, también nos muestran información sobre las empresas que pertenecen a ese mercado o a ese sector en especial. Entonces, hacen análisis DOFA de empresas que nos puedan servir, ya sea como competencia o que nos puedan servir como proveedores. Identifican a manera de país, o sea, por país identifican cuáles son las tendencias de consumo, qué es lo que más se está consumiendo, qué es lo que se consumió en algún momento, pero que en sus proyecciones futuras no se va a tener en cuenta. Esta es una fuente de información muy importante, sin embargo, pues les recalco, hay que pagar para acceder a estos informes, pero cuando veamos la necesidad y realmente veamos que esto es una inversión, podemos adquirir este tipo de estudios que nos pueden ayudar a la toma de decisiones. Finalmente, también quería mencionarles la fuente de información de la DIAN. Cuando nosotros entramos a la DIAN y consultamos con nuestro código arancelario, que es el que les comenté que tenemos que tener presente, podemos consultar los requisitos de salida de nuestro producto. Ustedes saben que para poder ingresar a un nuevo mercado, el producto tiene que tener o cumplir unos requisitos tanto de salida como de entrada. Entonces, las otras bases de datos nos presentan la información de entrada a esos nuevos mercados, pero la página DIAN nos permite identificar cuáles son los requisitos de salida y qué es lo que nuestro producto o servicio tiene que cumplir para poder ingresar a nuevos mercados. Esas bases de datos que les presenté son como las principales que podemos utilizar para hacer un estudio de vigilancia comercial. Como les he comentado a lo largo de todas las sesiones, estos procesos de búsqueda de información y análisis, la única manera de irlos mejorando es practicándolos y colocándolos en marcha. Al principio de pronto puede ser un poco abrumador, pero a medida que vayamos empezando a implementar este tipo de acciones constantemente dentro de nuestra organización, se van a facilitar las acciones. No necesariamente tenemos que hacer un estudio de vigilancia muy estructurado. Podemos empezar con búsqueda de información básica que nos sirva para la toma de decisiones diarias y que nos permita estar más en conocimiento de nuestro entorno y de nuestro mercado en el que nos movemos. Entonces, queríamos darle las gracias por esta sesión. Hemos terminado. Esa es la información en cuanto al tipo de vigilancia comercial, cómo realizamos un estudio y digamos cuáles son como las principales fuentes que podemos consultar. De igual manera, les recordamos que quedamos atentos en el Centro de Productividad por cualquier duda, cualquier información adicional que requieran y esperamos seguir contando con su asistencia en las demás sesiones.